Hola a todos, soy Marce Rodríguez y hoy hablaremos sobre el protocolo general de bioseguridad. Este es el tercer video y con este ya concluiremos este tema. Suscríbete a nuestro canal y te enviaremos toda la información de la cual hablaremos hoy, especialmente los formatos. Comencemos. En este video hablaremos sobre la prevención y manejo de situaciones de riesgo de COVID-19 dentro de las organizaciones. En primer lugar, la empresa debe proveer los mecanismos y garantizar estos para que no se disemine el contagio del COVID dentro de la organización. Recuerden que todo esto es el marco al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo cual debe garantizar unas visitas de inspección periódicas a los diferentes puestos de trabajo. Se deben identificar las condiciones de salud de los trabajadores. Se debe verificar el estado de salud, estilos de vida saludable, factores de riesgo asociados. Y vale la pena aclarar en este punto que se debe hacer la actualización. Con base en lo que hemos hablado, se debe hacer la actualización de la matriz de peligros. Dicho esto, se debe hacer la actualización de la matriz de peligros. En esta matriz de peligros se debe actualizar el riesgo biológico por COVID-19. ¿Okay? Es muy importante tenerlo presente. El siguiente punto nos define que se debe hacer una vigilancia de los trabajadores, de salud de los trabajadores en contexto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Preferiblemente, esta información debe guardarse, debe reportarse diariamente y en forma digital. Les voy a mostrar una bitácora como ejemplo para que la puedan conocer. Esta es una bitácora de ejemplo, la cual se debe diligenciar diariamente. Contratistas, visitantes, trabajadores. Entonces, ustedes pueden ver que deben registrarse los nombres y apellidos, el número de documento, celular, edad, email, si se sienten bien o no, ¿sí? La temperatura definitivamente es un mecanismo que nos permite hacer control y se deberá revisar y si ha tenido contacto o no con personas con COVID-19. Es un documento en Excel, básicamente. Si lo pueden sistematizar de otra manera, mucho mejor. Y se debe llenar de manera diaria. Es por eso que si ustedes bajan, pues van a encontrarlo por fechas. ¿Listo? ¿Qué significa sentirse mal en este contexto? Sentirse mal es, ante la pregunta ¿cómo te sientes? Pues si tiene fiebre, que es temperatura mayor de 38, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular, etcétera, son síntomas de alarma con los cuales pues es oportuno preguntarle a la persona. Otro mecanismo de divulgación que pueden utilizar es la Corona App. Básicamente en la Corona App están todas estas mismas preguntas. Es opcional. Continuemos. No se debe permitir el ingreso, obviamente, de personas que superen la temperatura de 38 grados centígrados. Se debe hacer este reporte de manera diaria. Se debe hacer y se debe generar una cultura de cada 3 horas estar limpiando los puestos de trabajo y estar haciendo periódicamente el lavado de manos. Se debe establecer un canal de comunicación entre el empleador, la ARL, la EPS, el cual permita, en caso de cualquier sospecha, pues revisar los mecanismos que se van a tener en cuenta con estas personas que posiblemente estén contagiadas. Se sugiere tener una base de datos actualizada totalmente de todos los trabajadores. Tengo otro ejemplo para mostrarles en esta diapositiva. En este contexto, la información se puede hacer a través del perfil sociodemográfico, en el cual podemos consolidar toda la información de los trabajadores. Tengo aquí para compartirles también el documento del perfil sociodemográfico con el cual pueden guiarse. Es una información básica del colaborador. Obviamente debemos solicitar un consentimiento informado, tipo de documento, número de identidad. En fin, son unos aspectos que debemos tener totalmente actualizado de todo el personal de la compañía.
Recuerden que para poder solicitar esta información y estos documentos deben ingresar a la página web, de desarrollo ING. En el botón de Contáctenos, llenan los campos, confirman que ha leído y aceptado la política de tratamiento de datos y enviar. A vuelta de correo les enviaremos todos los documentos de los que hablaremos el día de hoy. Un tema súper importante es el trabajo remoto o teletrabajo. Es un tema que se deben garantizar ciertas condiciones con las personas y las personas deben cumplir unas características. Recuerden que los mayores de 60 años o trabajadores que presenten morbilidades morbilidades preexistentes, no deberán estar presencialmente trabajando. Estas personas deben realizar trabajo remoto siempre y cuando el cargo lo permita. Bien, por ejemplo, un conductor no podrá hacer trabajo remoto. Se necesita de su presencia para garantizar que trabaje. ¿Listo? Sin embargo, la resolución que nos dice, personas que tengan actividades de telemercadeo, cobranza, áreas administrativas de apoyo a la gestión, asesores con conectividad, son personas que podrán presentar su forma de trabajo a través de remoto o a través de teletrabajo. ¿Perfecto? Bien, continuemos. Para la modalidad de teletrabajo, pues se deben garantizar unas herramientas específicas. Recuerden que deben tener una silla ergonómicamente adecuada, deben contar con un escritorio que cumpla con las condiciones de seguridad, deben contar con una excelente iluminación, deben tener conectividad a internet y son una serie de requisitos que la persona pues debe garantizar desde su hogar. Adicional a esto, pues estas personas también deben hacer las pausas activas, no menos importante, porque aunque esté en su casa, pues debe seguir haciéndose esta actividad. Para el trabajo de forma presencial, pues se deben activar puntos de hidratación, se deben también continuar con el tema de las pausas activas. Hay que tener en cuenta que durante las pausas activas, pues no deben quitarse los elementos de protección personal. Por ejemplo, el tapabocas siempre debe permanecer puesto. Adicional a esto, se deben promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan, obviamente, los contactos entre humano y humano. Todo el tema de reuniones, garantizar que sean de manera virtual. Y si se necesitan que sea presencial, pues debemos garantizar el tema del distanciamiento social. Recuerden, 2 metros de distancia. ¿Listo? Preferiblemente, si estas reuniones se tienen que hacer, que sean en sitios abiertos para garantizar que no estén las personas tan aglomeradas. Interacción en tiempos de alimentación. Es otro tema fundamental y la interacción en los tiempos de alimentación debe ser de una manera muy rigurosa. Las personas deberán lavarse las manos antes de tomar los alimentos. En el momento que vayan a tomar los alimentos, obviamente deberán tener sus manos limpias, deberán retirar el tapabocas un momento para poder hacer la ingesta de los alimentos y adicional a esto, pues todos los elementos con los que vaya a tener contacto, preferiblemente que estén limpios y desinfectados. Estos espacios de alimentación deben estar limpios, aseados antes de tomar los alimentos, pero también después de tomar los alimentos. Ojo, las personas que calientan el almuerzo en horno microondas, dentro de las organizaciones, pues estos hornos microondas también deben tener unos procedimientos de limpieza oportunos y adecuados. Antes y después de que cada persona caliente su alimento, pues deberán hacerse la desinfección también de los hornos microondas. En los comedores se deben garantizar 2 metros de distancia entre una persona y otra. Adicional a esto, pues no sobra decir que no se deben compartir los utensilios con los cuales han consumido sus alimentos. Continuemos. En las instalaciones locativas deben tomarse ciertas medidas también, lo cual debe garantizar que todos los espacios estén libres y desinfectados. Preferiblemente que circule el aire. Se sugiere que cada 3 horas, cuando voy y me lavo las manos, pues abro ventanas y dejo que las oficinas
o la planta o el lugar donde esté se airee para que el aire pueda circular y evitar que el virus se quede en ciertos lugares y en ciertos espacios. Obviamente se debe garantizar la presencia de agua y jabón y toallas desechables para poder hacer el constante lavado de manos, que el cual es la medida más satisfactoria que se ha obtenido para no contagiarse del virus. El siguiente punto es interacción con terceros. En la interacción con terceros se deben definir protocolos de interacción con proveedores, preferiblemente pues siempre garantizando la distancia de los 2 metros, que cuando la persona llegue a las oficinas, antes de ingresar a la recepción, pues puede hacer un lavado de manos o se le puede hacer una desinfección con alcohol o con glicerinado al 60%. Resulta que todos los elementos que traiga esta persona pues deberán ser desinfectados también. Su maleta, las botas, las suelas de sus botas, de sus zapatos, etcétera, a fin de evitar que la persona que venga de la calle pues nos traiga el virus. Se deben establecer turnos en los cuales los contratistas o proveedores puedan acercarse a las oficinas. Esto con el fin de evitar aglomeraciones de contratistas o visitantes. Fomentar el pago en efectivo con la cantidad completa o preferiblemente con medios digitales. Recuerden suscribirse al canal y le enviaremos el Protocolo General de Bioseguridad en su versión editable, al igual la bitácora del COVID-19 y también el perfil sociodemográfico. Bien, nos vemos en una próxima emisión.